de un príncipe de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y dice que había 200 ¿qué? Jefes. En la Reina Valera dice algo así como 200 principales, ¿sí? Pero ¿qué son? 200 ¿qué? Jefes. ¿Con sus qué? Dígale ahí a la que está a su lado, dígale: Dios está pensando en tu familia, dígale. Gracias por esos. Todos estos hombres entendían que de los que y sabían cuál era el mejor camino. Ayúdame, pónmela un momentico en la Reina Valera del 60. Está allí Valerie en las letras hoy. De los hijos de Isaacar, 200 ¿qué? Entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus. Es que cuando hay liderazgo en el hogar, las cosas funcionan. Claro, claro. Sí, cuando dice mi papá molesta mucho. Sí, a veces que día estaba solucionando un problema, él, y lo escuché por ahí haciendo una llamada a alguien. Le dije: Juan, ¿qué pasó? Me dijo: ay, usted todo lo quiere saber. Y dije: pues claro, no hay que soy su papá, hermano. Digo: pues es mi vida y es mi problema y yo lo soluciono. Yo. Pero le dije: muy bien. Dice: eso es lo que tienes que hacer, pero yo estoy ahí. ¿Sí? Estar presente no significa que usted no esté ausente. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ser líder en el hogar no es ser un maniquí. Oiga, quería que los varones dijeran amén. Claro. Mi papá decía: yo mando aquí aunque mande mal. Pero había papá. Bien, chido, bien. Claro, claro. Es que a veces en nuestra función de rey se nos olvidan cosas. A veces creemos que en la función de rey, hablando del varón, es solo para que me sirvan. Y no, pues el varón tiene que estar presente. El varón lava loza, por ejemplo. El varón cocina. Pero ¿por qué las mujeres dicen amén y los varones? No, quiero escuchar un tema aquí de la manzana así fuerte, amén. El varón es el que se levanta a orar primero. ¿Sí? Bajaron, ¿sí? Eso, vaya usted a la iglesia, eso, vaya usted, que usted, Dios la escucha, vaya. ¿No? Claro. Su pastora por ahí a veces, ella dice de una manera, dice, gracias papá, dice algo de una manera jocosa. Ella dice: yo los mando a dormir a todos. Sí, y ella a veces espera a una que yo me duerma y se pone a hablar con el Señor. Pero en la mañana yo ya me levanto. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hay liderazgo en el hogar, la vaina se siente. Cuando hay un papá presente, el liderazgo se ve en los hijos.
Yo sé, yo sé. ¿Saben cuál es el problema en Colombia? El matriarcado tan grande que hay. Entonces crecieron hombres creyendo que la responsabilidad y el liderazgo es de mamá. Pero no, eso no es así. Bíblicamente hay un orden y el liderazgo va en el hombre. Y el hombre debe ser, sí, rey, no para mandar, ni para que me sirvan, sino para proveer cuidado, para proveer amor, para proveer dirección. Eso no es solo plata, mijo. Ay, pastor, pero es que a mí me crearon así. Sí, papito, triste, pero usted está en Cristo. Y si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que Dios le ha dado la libertad de tomar su lugar y organizar su casa, viejo. Dios le ha dado las herramientas para hacer las cosas. Y usted que está chiquito, aprenda chino. Amén. Gracias. Amén. Sí, entendidos en los tiempos. ¿Sí? Déjeme darle un poquito de contexto. Saúl, esto es poderoso, hermano. Creo que lo lleva en el corazón usted hoy. ¿Sí? El pueblo pidió rey. ¿Sí? El rey era el Señor, pero el pueblo pidió rey. ¿Sí? A veces el pueblo elige rey y después nos quejamos que porque Dios es así. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Adán vivió proceso en su vida? No. Él fue formado y se le sopló vida sobre él. A Saúl le pasó lo mismo. ¿Saúl vivió proceso? No. Saúl fue puesto como rey de una. Fue ungido ya en su periodo de adultez. Y fue rey. ¿Y cuál fue el producto de esa gobernabilidad o de esa promesa sin proceso? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y el fruto de esa desobediencia? ¿Sí? Pero eso suena muy lindo, mi clame. Pero la realidad fue que de Saúl no quedó nadie. De ese linaje murieron todos. Solo quedó Mefiboset. El proceso es necesario. Yo quisiera decirle que a mí no me pasa nada, pero no, me pasan muchas. Y de pronto más que usted. Solo que el Señor cada vez que me ve en el suelo me levanta. ¿Estamos? Entonces obviamente Saúl es ungido en su periodo de adultez y él empieza a ser rey sin vivir un proceso. Pero con David fue diferente. ¿Sí? David desde pequeño empezó a ser formado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue exiliado, porque creció en la soledad, porque él era un hijo de pecado, él era un bastardo, por eso estaba ya a las afueras del pueblo. ¿Dónde escribió los mejores salmos? En la soledad. ¿Dónde conoció David a Dios? En la soledad. ¿Dónde entendió que él era su pastor? Cuidando ovejas. ¿De quién? De su papá. El proceso es necesario. Si queremos que la vaina funcione, tenemos que vivir el proceso. Entonces, claro, David es ungido aproximadamente hacia los 15 años por el profeta Samuel, dado que pues Saúl la embarró, Saúl tomó funciones que no tenía que tomar, Dios lo desechó a él y a toda su casa. Y ahí en ese proceso
Entonces Dios unge a David a los 15 años. A los 15 años. Dios permite que Saúl sea atormentado por un demonio y se inventa la manera de que David ingrese al palacio para que David aprenda a cómo comportarse en la casa del rey. ¿No le parece maravilloso? Bueno, su historia también es maravillosa. Su historia también es maravillosa, porque la está escribiendo el Señor. Amén. Entonces, en ese sentido, pues David está ahí ungido y la gente empieza a ver. Diga conmigo, ver. La gente empieza a ver lo que Dios está haciendo en la vida de David. Empiezan a poner su mirada en lo que Dios está haciendo en David. Ahora, para David no le tocó fácil. A David le tocó huir de que Saúl lo matara. No una, no dos, muchas veces. Dentro del grupo del ejército como tal estaban los hermanos de David. Y algunos apuntan a que seguramente David, cuando fue puesto o le fue ofrecido por haber matado a Goliat, algunos apuntan que sus hermanos quedaron bajo el mando de David, un peladito de 25 años, 25, 27 años, manejando una comitiva aproximadamente de 800,000 hombres. David fue engañado por Saúl también. Y a veces pareciera que la vida fuese injusta, pero en la injusticia somos formados y la injusticia hace parte de la vida del creyente. Entonces el proceso hay que vivirlo. Entonces la gente empieza a ver lo que Dios está haciendo en David y cómo Dios empieza a respaldarlo. La gente empieza a ver que David, Dios lo respalda. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Él enciende nuestra vida y la pone en un lugar visible. Y eso no lo podemos controlar. Cuando la palabra del Señor dice que usted y yo somos, cuando la palabra del Señor dice que usted y yo somos personas que estamos, escúcheme, como una carta abierta, es una realidad. Es que la luz de Jesús está en medio de usted y en medio mío, está dentro de nosotros. Por eso, por más que queramos tener el control de nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras cosas, es imposible, porque somos seres de luz, no de oscuridad. Por eso nuestros pasos deben tener precaución, por eso nuestras palabras deben tener precaución, por eso todo lo que hacemos debe tener precaución, porque Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca y Él nos ha puesto como un referente. Dígale al de al lado, tú eres un referente, y la gente está viendo. Está viendo tu comportamiento, está viendo tu accionar, está viendo tus palabras, todo lo está viendo. Y ellos te juzgan y emiten juicios y somos perseguidos, todo eso es una realidad. ¿Sí? Entonces ese es el contexto de esto. Ahora Isaacar, la tribu de Isaacar, empiezan a darse en cuenta que Dios ya ungió a un nuevo rey. Ellos se dan cuenta que la unción ahora está sobre la vida de David y no sobre la vida de Saúl. Pero eso solo se puede discernir espiritualmente. Ahora, yo quiero hacerle un paralelo entre Cristo y David. Jesús vive un mayor proceso, porque Jesús teniéndolo todo, yo creo que yo no mencionamos las riquezas que Dios tiene en el cielo, no lo dimensionamos, ¿sí? Y no habla solo de recursos,
sino las riquezas de su gloria. No lo dimensionamos. Entonces Jesús se desacomoda totalmente, Él se vacía de sí mismo, ¿sí? ¿Me hago entender? Él se desacomoda totalmente por amor a usted y a mí. Él se despoja de su reino y viene a tomar el lugar que usted y yo merecíamos. Decide hacerse un hombre como usted y como yo. Hombre no de género, sino hombre como creación. Se despoja de toda su gloria. ¿Usted entiende eso? Hermanos, si a veces nos duele dar la ofrenda y el diezmo, ¿qué es despojarse de toda su riqueza? Para venir a vivir una injusticia, para que toda esa impiedad que hay en la humanidad fuera sobre él. Si la gente ve a Jesús, Erwin, descender en un carro de fuego desde el cielo, con una comitiva de ángeles, con trompetas, entonces la gente dice: ese sí es el Mesías, ese sí es el Mesías. Sí. Pero como fue un niño que nació en un pesebre, que le pusieron un pañal, con cintos, la Biblia dice que fueron cintos de tela para ponerle un pañal. Sí, era algo muy profético también. ¿Sí? Con esos mismos cintos te van a crucificar. ¿Sí? Naciste para morir. Amén. Amén. ¿Seguro? Porque usted y yo también nacimos para morir. Para morir a nuestra vida. ¿Está muriendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va bien. Si no le gusta la verdad, puede irse a una doctrina del Evangelio y la prosperidad. Allá le van a decir que le van a dar carro, casa y beca. Pero la realidad es que usted y yo fuimos llamados para morir. Eso es seguir a Jesús. Entonces es un niño que nace en un pesebre, que no nace en un palacio. ¿Sí? Cuando Jesús hace esa enseñanza de que somos luminares, que somos la luz, que el Señor no enciende una lámpara para ponerla en un talmud o debajo de una cama, algunos eruditos y estudiosos estiman que seguramente el lugar donde Jesús vivía, donde él vivía, seguramente era algo muy estrecho. Porque la luz iluminaba, o sea, ese solo la lamparita iluminaba toda la casa. Entonces algunos apuntan que su casa era algo, sí, donde estaba la sala quizás estaba la cocina y estaba también donde ellos dormían. Entonces, como tuvo un comienzo pequeño, entonces la gente se atrevió a decirle: ese es el hijo del carpintero. Pero eso solo pasaba en los tiempos de Jesús. ¿Oyó? Ahorita ya no pasa eso. La gente se entendía en los tiempos, entiende lo que Dios va a hacer en esta iglesia, por ejemplo. No necesitan trompetas, no necesitan manifestaciones, ni arcángeles acá. Oh, Magda, cree. No, que no, eso no pasa acá, eso pasa. Yo les digo que esa gente allá sí, uy, no. El colmo. Ahora, David, por favor, hijo de pecado. ¿Sabe qué es lo más duro, chino? ¿A usted qué es lo que más le gusta hacer? ¿Ver fútbol? ¿Pero qué? ¿Pero qué te gusta? Pasear. ¿Y cómo te sentirías que todos digan: nos vamos para
para Maicao, nos vamos para, ¿cómo se llama? Dubái, ¿sí? Pero tú no vas. Todos nos vamos, pero tú te quedas. Imagínense al pobre David, por ser un hijo de pecado, amar a Dios y no poderse acercar al tabernáculo, por ser un hijo de pecado. Ahora, la profesión más denigrante, entre comillas, para un israelí, o sea, el hijo que no sirvió para nada, ¿sí? Ese era el que cuidaba las ovejas. Dice que rey, este va acá cuidando ovejas, dice que va a ser rey. Ese es el problema, que nos quedamos con lo que vemos y no discernimos espiritualmente las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: hey, no es lo que ven. Jesús lo dice: más bienaventurado el que cree sin. Algunos necesitan ver para creer. Bueno, ¿está mal? Pues no, pero va a ser más complejo. Bienaventurado, doblemente bendecido el que cree sin ver. ¿Me hago entender? Yo espero que usted no sea de esos que hablamos de avivamiento y espera. ¿Qué espera usted? Yo estoy seguro que hay algunos esperando a ver si algo pasa. Y una cosa es ver y otra cosa hacer parte. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, presentar el lema del año 2026 realmente no es un eslogan. ¿Cómo le ponemos al otro año? Pastora, piensa a ver. No, realmente es un llamado espiritual. Ojo. ¿Sí? Es dirección para nosotros como iglesia. El otro año es un año de entender, discernir y avanzar. Entender, discernir y avanzar. Es compromiso colectivo. Es compromiso colectivo. ¿Listo? Anote ahí, por favor. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Siempre habla por temporadas. Solo un ejemplo, por favor. Desde hace por lo menos unos 3 meses venimos hablando de vamos a cruzar. Hablamos de tormenta. ¿Cuántos han pasado la tormenta? Levánteme la manito. ¿Me hago entender? Dios habla por temporadas. Por eso usted debe poner cuidado en el culto. Y si no vino, pues tiene que verlo, porque ese es lo que Dios está direccionando. Entonces Dios habla por temporadas. Los hijos de Isaacar eran entendidos en esos tiempos, y gloria a Dios para los que quieren entender los tiempos del Señor, porque van con el correcto, van con el que los está guiando. Ayer alguien me decía: pastor, tuve un sueño y vi una paloma blanca, y yo seguí esa paloma blanca y me alegré en mi corazón. Yo dije: esa persona va bien.
bien, hay que seguir. Nuestro llamado es a seguir, no a que Jesús nos siga, no, nosotros seguimos a Jesús. Pero para eso yo debo ser entendido. El Señor no actúa al azar, Él gobierna los tiempos y las estaciones. Daniel capítulo 2 versículo 21, por favor, rápidamente. Daniel capítulo 2 versículo 21. No tengo tiempo para, mientras buscan el versículo, para hablarle de entrar de el año del cumplimiento, el año de entrar en una nueva dimensión, el año de entrar en un nuevo nivel de autoridad, ¿cierto? El año del cumplimiento, entrar en una nueva asignación, y fue algo que vivimos en esta casa para el año 2025, ¿cierto? 2021, dice la palabra Daniel 2:21, dice, él muda, ¿y qué? Quita, ¿y qué pasa? Ay, 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 ¿cierto? Da, y la ciencia, entonces el Señor no improvisa. Él no improvisa. ¿Sabía usted que usted y yo también tenemos Saúles a nuestro alrededor? ¿Sí lo sabía? Levánteme la mano el que sabía eso. Si no lo sabía, hoy sépalo. Tenemos Saúles a nuestro alrededor. Y los Saúles nos quieren matar. Saúles, dícese de personas. ¿Sabía usted que nosotros tenemos peninas? Peninas, no penieles, no, peninas. Peninas las que irritaban a Ana, ¿recuerda? ¿Tiene alguien que lo irrita? Gloria a Dios, Cristo se está formando en usted. Ese ser entendido. Y si no le gusta la penina que tiene, tranquilo, Dios le va a poner una más guerrillera. Claro. Tiene que pasarla. Tiene que pasarla. Claro, tiene que pasarla. Si te irrita esa penina, es porque Dios está formando algo tuyo que tú ves en esa persona. Si te fastidias, porque te ves reflejado en él o en ella. ¿No? Ay, Señor, llévate, te la mando. No, tiene que amarla. Entonces, ojo, los tiempos son del Señor, las estaciones, todas esas personas que están a su alrededor son las que usted necesita. Agua, Padre, fuego. Cada año trae una demanda espiritual diferente. Si usted está en esta casa y usted es parte de esta casa, el otro año es un año de entender, discernir y avanzar. ¿Sí? No de llorar ni de quejarnos, no, de entender. Señor, ¿qué quieres? Discernir. Ya aprendimos qué es discernir, ¿no? Es como el que cierne, ¿no? Como el que filtra. ¿Sabía usted que el anticristo va a llegar con grandes señales y con grandes milagros? Hay una película en Netflix que se llama, creo que es El Ungido. Se la recomiendo. ¿Sí? Ojo, el anticristo no es alguien famoso. Ay, no, Elon Musk es el anticristo. No coma cuento. Ay, Nayib Bukele. No, tampoco.
Ojo, el anticristo va a salir, ay, que el anticristo es paisa. No, tampoco. Ojo, porque es que la gente se va a engañar. Sí, el anticristo sale de allá, del Medio Oriente, ya, como árabe. Sí, y tendrá el respaldo de 10 reinos. Y sale de la nada. Y llega con milagros. Ojo. Y si usted me discierne, entonces dice, ay, este sí es Mesías, como que Jesús no. Pilas. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no entienden su tiempo. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no entienden su tiempo. Cuando no entendemos el tiempo, tomamos decisiones por fuera de la voluntad de Dios. Pilas. 2026 es un año donde la iglesia va a ser exigida, escúcheme, en discernir espiritualmente. ¿Sí? Y como estamos viendo las clases de los dones y vamos a aprender qué es el discernir, entonces vamos a discernir. Amén. Segundo, entender los tiempos nos lleva a saber, nos lleva a saber qué hacer, cómo actuar. ¿Sí? Sí, y acá quiero dar una claridad, por favor, porque a veces nos confundimos. La gracia es algo necesario para no depender de mí mismo. ¿Sí? Es decir, yo doblego mi vida, ¿cierto? Me rindo, ¿sí? Y la gracia se siente atraída por aquel que decide rendir su vida. Rendir es entregar. Entregar igual a confiar. ¿Sí? Eso es rendirse. Es no depender de mí mismo. Ojo. La gente, hablaba yo con una persona hace poco que está en otro país y hablábamos y esa persona me decía, pastor, es que yo tengo que hacer, tengo que renunciar, porque es la doctrina que hemos recibido. Y entonces yo le digo, no tienes que hacer, tienes que creer, porque Jesús ya rompió. Y usted dice amén, pero cuando yo tengo algo como tan arraigado como el que tengo que hacer, que derribar, que... ¿cierto? Entonces es difícil creer. Entonces quiero hacer. ¿Sí? Y a veces me frustro porque hago y hago. Y nos vamos buscando las generaciones de las generaciones. Algunos ya llegaron hasta Noé y van en búsqueda de Adán, que fue la maldición generacional del tatara. No, ¿cuál tatara? ¿Usted creyó en Cristo? Todas las maldiciones fueron rotas. Todas. Entonces, nadie lo obliga a uno a hacer las cosas que a Dios no lo agradan. Cuando yo hago algo que a Dios no le agrada es porque quiero satisfacer los deseos de mi carne. Y Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Y estamos esperando el no de Dios en cosas que ya sabemos que a Él no le agradan. Pero Él nos ha dado la capacidad de decidir. Él nos ha hecho libres realmente. Nosotros decidimos cómo actuar, si está bien o está mal. Eso es libertad. Pero a veces queremos tener el no, creyendo que el no es un ancla que nos va a sostener para el pecado, pero no, si de Dios, de su intimidad con Él sale un no, Él sabe que sus miembros que están sujetos al pecado van a ser impulsados a hacer lo que a Él no le agrada. Por eso Él dice, te he dado la capacidad de decidir. Eres libre. Realmente eres libre.
La tribu de Isaacar sabía lo que Israel debía hacer. ¿Y saben qué sabían ellos? Que ahora había un nuevo rey, y ese nuevo rey era David. Y se unieron a David y pelearon con él. Pudieron discernir que Dios lo había ungido y que el poder ahora estaba sobre la vida de David y no de Saúl. Entonces debemos ubicar eso. Ellos tenían un discernimiento verdadero, y cuando uno tiene un discernimiento verdadero, eso produce una dirección práctica. La revelación sin obediencia es solo información. La revelación sin obediencia es solo información. Los hijos de Isaacar no solo entendían, sino que actuaban. Y aquí voy con la discrepancia entre la gracia y la fe. Entonces, la gracia es para dejar de depender de mí mismo. Pero la fe es cuando Dios habla, entonces yo impulso mi vida a lo que Dios está hablando. Es decir, Dios te dio una palabra, no puedes quedarte como el girasol. ¿Qué tienes que hacer? Dígalo, por favor. ¿Y cómo actúas? ¿Cómo actúas? Si Dios te dice te voy a dar una empresa, ¿cómo actúas? Señor, ¿cómo se va a llamar? Y entonces Dios te da el nombre. Y entonces yo me voy para Cámara y Comercio y de una la escribo. Y empiezo a confesar lo que Dios está confesando. Señor, gracias. Mira, en este lugar va a quedar la oficina. En este lugar va a quedar el área de trabajo. Señor, gracias, Padre. Yo oro por los empleados que van a estar acá. ¿Cómo se llama eso? ¿Que el hermano se enloqueció? ¿Cómo se llama? Entonces le decimos, Señor, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro de provisión, haz un milagro. Y usted se encuentra en esta silla una botellita de aceite y harina y dice, no, un milagro, Señor, esto no me sirve, un milagro. No, papi, te lo está poniendo porque cuando tú empiezas a producir lo que estás haciendo ahí, Dios lo va a multiplicar. Dios va a empezar a multiplicar la harina y va a empezar a multiplicar el aceite. ¿Y ahí qué estoy haciendo yo? ¿Moviéndome en qué? Entonces no puedo estar como un girasol esperando a que me caiga el pan, porque el maná de vida es la palabra, hoy. Entonces si usted está esperando que el pan le caiga al cielo, papi va a aguantar hambre. ¿Me hago entender? La pregunta es, ¿qué pasa cuando usted y yo recibimos una palabra? No, ¿qué pasa hoy? Ya, no más preguntas, su señoría. Entonces, revelación sin obediencia es solo información. Escúcheme, los hijos de Isaacar entendían y luego ¿qué? Actuaban. Santiago 1:22, por favor. Santiago 1:22. ¿Pero usted qué? Usted y yo no somos perritos de taxi. Mi vida debe dar un cambio cuando yo escucho la palabra. Entiéndame que esto es por fe. Todo es por fe. ¿Sí? Yo sé, al principio uno se puede sentir tonto, inútil, loco, pero esto es fe. Amén. Pensaba en algo, esta mañana me reía y el Señor traía algo en mi corazón. El tema de los agüeros.
el tema de los cucos amarillos. No quiero saber si hoy los trajo o no, tranquilos. Pero la pregunta es, si cuando estábamos en el mundo, ¿cuántos se pusieron el cuco amarillo? ¿Y a eso le meten fe? Bueno, está bien, en Navidad, no porque de pronto usted hoy se siente condenado porque se puso el cuco amarillo, no, tranquilos. Pero solo déjeme decirle algo. Cuando a los niños les daban pujo, les da pujo. ¿Qué? ¿Por qué es? Porque las mujeres están con el periodo. Y lo alzaron. Vaya a llegar eso a un médico. ¿Sabe por qué un niño puja? Porque usted hizo fuerza cuando estaba embarazada. Y entonces usted escucha el remedio para quitarle el pujo, y que es una mujer virgen que le tiene que pasar por encima en cruz. Y ya. Y ahí pasaba. Y a eso sí le metían. Sí. Y como el enemigo es padre de mentira y ve el principio de la fe ahí, entonces pasa. Y la gente dice, uy, sí, eso funciona. Y ahora que está en Cristo, va a dígale usted a la persona que ore para que Dios haga un milagro. A ver si lo cree. Dice la parte C del versículo 32 de Primera de Crónicas, dice, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Amados, el Señor nos levanta como referentes. Era lo que les decía ahorita. La gente está poniendo los ojos en usted. ¿Sabe quiénes son los primeros que ponen los ojos en usted? Sus hijos. Mire, para Juan, mi hijo, lo que más le vale es la palabra. Cuando él siente que se le falta la palabra, para ese niño es la muerte, y te pelea y te alza la voz y de todo, porque los niños creen realmente en sus papás. Entonces todo el ejemplo que usted le esté dando, las conductas que usted le esté enseñando, todo lo que ellos ven en usted lo van a replicar a un nivel potenciado. El domingo dije esto: si yo quiero conocer a los papás, veo a los hijos. Y un hermano me miró como, porque en los hijos veo potenciado los errores de los padres. Entonces, ¿ustedes ven que Juan es acelerado? ¿Me voy a entender? Entonces, ojo, somos referentes. Cuando yo entiendo el tiempo del Señor, entonces, y vivo conforme a lo que Él me dice, eso da autoridad. ¿Sí? Cuando yo vivo la palabra, eso me da autoridad. ¿Sí? La autoridad no es por ósmosis. Oh, hermano, reciba, siendo la unción, usted va a ser un apóstol. Reciba. No, sí hay una impartición, pero yo puedo orar mucho, pero si él no acomoda su vida a una palabra, ¿quién lo va a seguir? Entonces queremos que gente nos siga, queremos ser referentes, pero no queremos morir. No queremos vivir el proceso, no queremos discernir, no queremos ser entendidos en que el reino de Dios no es solo de palabras, sino de poder. Para salvación. Entonces, el discernimiento genuino genera autoridad espiritual, no por imposición. Otros siguen y caminan, escúcheme, otros siguen
a quienes quieren caminar con claridad. El Señor ha sido bello. Estos días hemos escuchado testimonios de gente, de chicos jóvenes de la iglesia y jovencitos, y entonces un niño asombrado me decía: yo desde que empecé a caminar con Jesús ha sido curioso, me han rechazado, pero ahora vienen y me piden consejo. Es lo mismo. Puede que el mundo lo rechace, pero cuando necesiten la ayuda, lo que lo van a buscar es a usted, porque ven a una persona que camina en claridad, ven a una persona que camina en la luz. ¿Sí? La iglesia necesita más referentes y menos espectadores, pero para poder avanzar necesito discernir y necesito entender. ¿Listo? Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Cuando hay claridad, otros encuentran dirección. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojitos ahí, por favor, por un segundo. Y quiero que piensen esto, por favor, en estas preguntas que le voy a hacer. Quiero que mediten esto, por favor. ¿Estoy entendiendo el tiempo de Dios? ¿Estoy entendiendo lo que Dios me está demandando? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en este tiempo? Si yo entiendo eso, entonces voy a estar, puede que yo esté viendo tribulación, pero estoy entendiendo. Y si lo entiendo, entonces me va a llenar de fortaleza, porque no quiere decir que Dios se olvidó de mí, o Él no cumple, o Él dejó de ser infiel. No, Él sigue siendo fiel y siempre lo será. Cada vez que yo me equivoco, fallo, hago algo indebido, me acuerdo de su fidelidad y me llena de paz. Entonces la pregunta es: ¿estoy entendiendo? ¿Estoy entendiendo lo que Dios me está pidiendo? Déjeme decirle algo, iglesia. Por el nivel de autoridad que Dios quiere delegar en esta casa, Dios no quiere solo una parte de usted. Apocalipsis capítulo 3 dice: ojalá fueses frío, pero al tibio. Imagínate esa connotación, ojalá fuese. O sea, para Dios es mejor que usted sea frío y no que sea tibio, porque tibio te vomitaré de mi boca. ¿Usted entiende qué es lo que Dios quiere de usted? Dios lo está demandando todo. Y en esta casa hay gente que Dios la va a llamar de tiempo completo. Y todos sus planes, sus riquezas, todo lo que tenía en su corazón va a quedar relegado a un lado. Porque Dios te quiere todo, no solo un pedacito. La segunda pregunta que quiero que te hagas ahí es: ¿será que estoy obedeciendo lo que ya sé? Porque yo estoy seguro que tú ya tienes una instrucción de Dios para tu vida. La pregunta es si acomodaste tu vida para eso.
Piensa ahí, por favor. Medita. ¿Ya acomodaste? De pronto para ti este momento no es de reflexión, sino de confirmación. Y de pronto estás diciendo, Señor, gracias porque lo que me has dicho lo he hecho. Pero si no, de pronto creo que te quedaste solo con la teoría. Te falta ejecutar. Y la última pregunta que quiero que te hagas ahí es: ¿soy alguien que guía? ¿O realmente solo soy un oyente? ¿Soy de los que escucha y hace o solo de los que oye? Es una muy buena pregunta. Piensa ahí en tu proceso, por favor. Piensa en lo que Dios te ha venido hablando. Quiero que te vayas con algo en el corazón hoy. Ahí con tus ojitos cerrados, por favor. Dios no quiere solo una parte de ti. El Señor lo quiere todo. Todo. Que estés dispuesto aún a renunciar a lo que más amas. Quiero que te lleves eso en el corazón. ¿No has entendido que lo que Dios te quiere poner a administrar es mucho más grande de lo que tú te imaginas? Pero te resistes a entregar. ¿Sabes por qué tú no entregas? Porque no confías. Cuando yo no puedo soltar el control es porque no confío. Precioso Jesús. Solo tú nos satisfaces, Señor. Solo tú nos satisfaces. Hoy quiero ahí donde usted está, que rinda sus pensamientos, que solo se comunique con el Señor. Todo lo que amé, mis triunfos no. He probado mi sed de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Hacia tus brazos, Te amamos, Jesús. a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Gracias, Papá Dios. Padre, que tu amor realmente nos satisfaga, Señor. Señor, cuando tu amor no me satisface, Padre,
Quizás hay otras cosas que sí lo hacen, Señor. Y quizás es lo que quiere que tú y yo hoy entreguemos a Él. Si lo tenemos a Él, amado, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si Jesús no te satisface es porque hay otras cosas dentro de tu interior que no permiten que tú seas lleno de su amor. El amor de Dios lo llena todo en todos. Venimos en adoración, solo tu amor me satisface. A ti, Señor, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, por favor.